Atahualpa, el último emperador inca independiente, se erige como una figura trágica en la historia. Su reinado, aunque breve, estuvo marcado tanto por el triunfo como por la desesperación. La historia de Atahualpa es una de ambición, traición y las consecuencias devastadoras de la conquista europea. Se convirtió en un símbolo de la resistencia del Imperio Inca y del espíritu perdurable de los pueblos indígenas frente a la opresión. Su vida y muerte continúan resonando siglos después, un crudo recordatorio del choque de culturas que dio forma a las Américas. Nacido en el linaje real del Imperio Inca, la infancia de Atahualpa estuvo impregnada de privilegios e intrigas políticas. Como hijo del poderoso emperador Huayna Cápac, Atahualpa fue preparado para el liderazgo. Recibió entrenamiento militar, perfeccionó su perspicacia política y desarrolló una profunda comprensión de las costumbres y tradiciones incas. Sin embargo, el Imperio Inca era vasto y el camino de Atahualpa al poder no estaba predeterminado. Tras la muerte de su padre, Atahualpa y su medio hermano Huáscar se vieron envueltos en una amarga lucha de sucesión que destrozaría el imperio. La Guerra Civil Inca, un brutal conflicto entre Atahualpa y Huáscar, estalló en 1529. Este enfrentamiento no solo fue una lucha por el poder, sino también una batalla por la supervivencia y el control del vasto imperio incaico. Ambos hermanos comandaban vastos ejércitos y contaban con la lealtad de poderosas facciones dentro del imperio. Sus seguidores estaban dispuestos a dar la vida por sus líderes, lo que intensificó aún más la ferocidad de la guerra. Atahualpa, establecido en la ciudad norteña de Quito, enfrentó un desafío formidable por parte de Huáscar, quien gobernaba desde la capital tradicional inca de Cuzco. Las dos ciudades se convirtieron en símbolos de la división y el conflicto que desgarraba al imperio. La guerra se prolongó durante 5 años, dejando tras de sí un rastro de devastación y derramamiento de sangre. Pueblos enteros fueron destruidos y la tierra misma parecía llorar por la violencia que la había manchado. Los generales de Atahualpa, famosos por su destreza militar, finalmente tomaron la delantera, lo que culminó con la captura y ejecución de Huáscar. Esta victoria, sin embargo, no fue sin costo, ya que muchas vidas se perdieron en el proceso. Atahualpa, victorioso pero cansado, se preparó para ascender al trono de un imperio fracturado y debilitado. Aunque había ganado la guerra, la paz y la estabilidad aún parecían lejanas, y el futuro del imperio incaico estaba lleno de incertidumbre. Mientras Atahualpa consolidaba su poder, una nueva amenaza surgió del oeste: los conquistadores españoles liderados por el despiadado Francisco Pizarro. Pizarro, impulsado por sueños de oro y gloria, había desembarcado en las costas del Imperio Inca en 1532. Su pequeño grupo de aventureros, armados con armamento superior y una sed de conquista, representaba un grave peligro para el Imperio Inca, que aún se estaba recuperando de la reciente guerra civil. Sin que Atahualpa lo supiera, la llegada de Pizarro marcaría un punto de inflexión en la historia inca, poniendo en marcha una cadena de eventos que alterarían para siempre el destino de su pueblo. Sección 5. La masacre de Cajamarca. La trágica captura de Atahualpa. En noviembre de 1532, Atahualpa, sin darse cuenta de la verdadera naturaleza de la amenaza española, accedió a reunirse con Pizarro en la ciudad andina de Cajamarca. La reunión fue vista como una oportunidad para negociar, pero la realidad era mucho más siniestra. Atahualpa, transportado en una litera y acompañado por un gran séquito de sirvientes desarmados, entró en la plaza de la ciudad con una mezcla de curiosidad y desdén imperial. La confianza del emperador inca en su propia invulnerabilidad sería su perdición. Pizarro, sin embargo, tenía otros planes. Los conquistadores españoles, con su codicia y ansias de poder, habían decidido que la captura de Atahualpa sería el primer paso para someter al vasto imperio inca. En un asombroso acto de traición, los españoles tendieron una emboscada al emperador inca, masacrando a miles de sus sirvientes y tomando prisionero a Atahualpa. La brutalidad del ataque dejó a los incas en estado de shock y desorientación. La masacre de Cajamarca, un testimonio de la brutalidad española y la ingenuidad inca, marcó el principio del fin para el imperio inca. Este evento no solo significó la captura de su líder,
sino también el inicio de una era de dominación y explotación que cambiaría para siempre la historia de los Andes. Sección 6. El rescate de un rey, promesas susurradas al viento. Encarcelado por Pizarro, Atahualpa comprendió rápidamente la insaciable sed de oro y plata de los españoles. En un intento desesperado por recuperar su libertad, Atahualpa ofreció a Pizarro un rescate de rey, una habitación llena de oro y 2 habitaciones llenas de plata. Pizarro, asombrado por la oferta del emperador inca, aceptó de inmediato. Atahualpa, aferrándose a la esperanza de ser liberado, envió mensajeros por todo su imperio, ordenando a sus súbditos que entregaran el tesoro prometido a Cajamarca. El pueblo inca, leal a su emperador cautivo, obedeció obedientemente, despojando a sus templos y palacios de sus metales preciosos. Sección 7. Una burla de la justicia. El juicio de Atahualpa. A pesar de cumplir con su parte del trato, las esperanzas de libertad de Atahualpa resultaron ilusorias. Pizarro, temiendo el potencial de Atahualpa para alentar a su pueblo contra los españoles, decidió eliminar al emperador inca. Se presentaron cargos falsos de idolatría, poligamia e incitación a la rebelión contra Atahualpa. Se organizó un juicio simulado, una grotesca parodia de la justicia, en el que se obligó a Atahualpa a defenderse de acusaciones que apenas podía comprender. El resultado era previsible. Atahualpa, el último emperador inca independiente, fue condenado a muerte. Sección 8. La ejecución de un emperador. Un punto de inflexión en la historia. El 27 de julio de 1533, Atahualpa, traicionado y condenado por sus captores, fue ejecutado en la plaza de Cajamarca. Este evento no solo marcó el fin de su vida, sino también el comienzo de una nueva era de dominación y cambio en la región. Inicialmente condenado a ser quemado vivo, a Atahualpa se le ofreció una muerte menos espantosa por estrangulamiento si aceptaba convertirse al cristianismo. Esta oferta, aunque cruel, reflejaba las tácticas de los conquistadores para imponer su religión y cultura. Atahualpa, desesperado por evitar las llamas, se sometió a un apresurado bautismo, solo para ser estrangulado momentos después. Este acto de conversión forzada y su posterior ejecución simbolizan la brutalidad de la conquista. Su muerte conmocionó a todo el imperio inca, marcando un punto de inflexión en la historia andina. La noticia de su ejecución se extendió rápidamente, sembrando miedo y desesperanza entre su pueblo. El otrora poderoso imperio inca, sin líder y desmoralizado, se enfrentaba ahora a la peor parte de la conquista española. La caída de Atahualpa significó el inicio del fin para la resistencia inca y el comienzo de un largo periodo de sufrimiento y opresión bajo el dominio español. Sección 9. El imperio que se desmorona. Las consecuencias de la muerte de Atahualpa. La ejecución de Atahualpa tuvo consecuencias catastróficas para el imperio inca. Con su emperador muerto y sus ejércitos desorganizados, el pueblo inca no estaba preparado para resistir el avance español. Pizarro, aprovechando el caos y la confusión, instaló a un gobernante títere y marchó sobre Cuzco, el corazón del imperio inca. La capital inca, despojada de sus tesoros y abandonada por sus defensores, cayó en manos de los españoles sin luchar. El imperio inca, que una vez fue la fuerza dominante en los Andes, era ahora una colonia española, y su pueblo estaba sometido a trabajos forzados, enfermedades y aniquilación cultural. Sección 10. Un legado forjado en la tragedia. El significado perdurable de Atahualpa. La vida y la muerte de Atahualpa, aunque en última instancia trágicas, siguen teniendo un profundo significado. Se convirtió en un símbolo de la grandeza del imperio inca, un recordatorio de la sofisticada civilización que una vez floreció en los Andes. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de la codicia, la traición y las consecuencias devastadoras de los enfrentamientos culturales. El legado de Atahualpa trasciende su prematura muerte, inspirando a generaciones de indígenas a resistir la opresión y a luchar por su supervivencia cultural. Sección 11. Un símbolo de resistencia. Atahualpa en los corazones de los Andes. En los siglos transcurridos desde su muerte, Atahualpa se ha convertido en un potente símbolo de la resistencia indígena.
Su imagen adorna murales y pancartas. Su nombre se invoca en canciones y poemas que lamentan la pérdida de la independencia inca. La historia de Atahualpa sirve como un grito de guerra para las comunidades indígenas de todos los Andes, un recordatorio de su historia común y de su continua lucha por la autodeterminación. Atahualpa, el último emperador inca independiente, puede haber sido derrotado, pero su espíritu sigue vivo, un testimonio de la resistencia perdurable de las culturas indígenas frente a la adversidad.